Vamos a iniciar con lo que es la biografía de Émile Durkheim. Fue el fundador de la Escuela Francesa de Sociología. Es uno de los pocos clásicos de la sociología y de las ciencias humanas, que no han cesado de ser citados y criticados. Se interesó mucho por las innumerables facetas de la complejidad de los grupos, instituciones y sociedades que obran a lo largo de la historia. Sus estudios rigurosos sobre los problemas que afectan a los seres humanos presentan siempre una búsqueda de soluciones prácticas, integrado dos grandes objetivos: considerar los hechos sociales como cosas, estudiarlos de manera positiva, cómo se tratan las cuestiones técnicas, biológicas o médicas; estudiar la vida social de manera normativa, cómo se tratan las cuestiones filosóficas, morales y religiosas. Además, Émile Durkheim fue uno de los precursores de esta teoría. Afirmó que la sociedad era algo que estaba fuera y dentro del individuo al mismo tiempo. Gracias a esto se opta a interiorizar sus valores y también la parte moral. El hecho social tiene una fuerte capacidad de coerción y sujeción respecto al individuo. Por ende, el hecho social no puede reducirse a simples datos psicológicos, y la conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamiento individual, siendo entonces la sociedad y no el individuo la unidad de análisis primordial de la sociología. Nos habla también acerca de amar a la sociedad, que amar a la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Esta curiosa frase de Émile Durkheim expresa la influencia que puede tener la sociedad en las personas, reconociendo que la sociedad existe más allá de nosotros mismos. Además, redefinió la sociología como la ciencia que tiene por objeto el estudio de los hechos sociales. Durkheim definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se impone a él. Dichos hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada sociedad, por lo tanto son exteriores a él. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coercivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Durkheim afirmó que si existían antes es que existían fuera de nosotros, y menciona como ejemplo la lengua natal y la escritura en el sistema monetario. Otro tema importante de este autor es el hecho social mismo, que trata de la forma de hacer, pensar y sentir que puede ejercer sobre el individuo una presión exterior y que posee una existencia propia independientemente de la conciencia. Como ejemplo a esto tenemos las normas, la educación, la moda y las instituciones. Durkheim también dice que la densidad de población aumenta, la división del trabajo se hace mayor y las personas comienzan a diferenciarse entre sí. Como resultado de cada uno realiza distintas tareas, comienza a darse una interdependencia entre los miembros del grupo. Este presenta ahora una determinada organización. El principio que rige este tipo de sociedad es la diferencia, y el vínculo que une a sus integrantes constituye la solidaridad orgánica. La diferencia de los miembros del grupo permite que cada uno de ellos desarrolle su propia individualidad, por lo cual comienza a predominar la conciencia individual sobre la colectiva. Otro rol importante de Émile Durkheim es acerca de la educación. Habla sobre formar un ser que vivirá en sociedad. Este debe humanizar al hombre. También otro punto es, aleja la educación de una mirada individual, por lo mismo que la considera un hecho social, donde hay una relación donde las generaciones adultas son las encargadas de formar al niño, es decir, la socialización. Otro punto dentro de la educación es que el hombre que surge de la educación es aquel que la sociedad requiere, donde encontramos la doble función de la educación, que es homogeneizar y diversificar. En conclusión, Émile Durkheim nos ofreció una teoría más coherente que cualquiera de las que desarrollaron los demás teóricos clásicos de la sociología, y también el núcleo de la teoría de Durkheim lo constituyó su concepto de hecho social. Lo distinguía entre dos tipos, los materiales y los inmateriales.